Muchas gracias a todos los que se conectaron, que aceptaron unirse aquí a esta conversación. Y bueno, los que la van a ver diferido, también les doy la bienvenida, donde quiera que se encuentren. Hoy estaremos conversando sobre inteligencia artificial, humano 3.0 y ayudo aquí, no arte, con Juan Toro. Voy a presentar brevemente a Juan. Eh, Juan será el instructor del próximo taller de la Academia de los Sentidos, taller que se Voy a llama escuchar esto, pero voy a estar ahí en la cocina porque hay cosas, instrucciones Hola, precisas. Leste, ¿cómo estás? Em, bueno, como les decía, Juan va a ser el instructor del próximo taller, Criaturas Maravillosas, y voy a presentarlo brevemente. Y por supuesto, Juan, yo creo que podemos empezar también como que nos expliques un poco algunos elementos que introduces en tu biografía, que a mí me parece muy interesante y creo que son nociones que van a guiar también, hola Miriam, Hola. el, estos encuentros también contigo. Entonces, Juan vive en España, vive y trabaja en España desde 2016. Trabaja en el taller de Chinatown, el barrio chino de Madrid. Actualmente estoy un posgrado online en Critical Philosophy en the New Center for Research and Practice, donde labora de investigación sobre ciencia ficción y arte latinoamericano y teoría del arte actual. Estudió Bellas Artes en Cali, Colombia. Estudió un grado en Bellas Artes y Filosofía en la Universidad de Viena. Ha realizado exposiciones conjuntas en Nottingham, Berlín, Viena, Madrid y en diversas plataformas de arte. Trabaja en colaboración y en colectivos de arte como en la DAO Haché, una comunidad relacionada con el afrofuturismo, el columbismo y lo diverso de la Web3, NFT, token y blockchain. También el colectivo On-Off Collaboration o el colectivo de Wombly Collective, no sé exactamente si se pronuncia así, Juan, y es artista asesor también de proyectos en la parcería de Madrid. Yo creo que podemos también empezar un poco hablando sobre las categorías principales con las que te presentas, que sería, o sea, Juan es creador, investigador y coordinador de proyectos artísticos, diseñador hipersticial, humano 3.0 basado en inteligencia artificial. Entonces, a mí me gustaría que empezaras como un poco eh, explicándonos, por lo menos a mí, qué cosa es un diseñador hipersticial y un humano 3.0. Vale. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juliana. Bienvenidos a todos. Como ya me han presentado, pues estoy muy agradado de estar aquí. Me agrada también que esta presentación sea como una especie de charla, no intencional. Eh, También para un poco diferenciarla de la idea de inteligencia artificial y hacerlo un poco más intuitivo, digámoslo así, que no sea como una especie de lógica inductiva o deductiva, eh, muy sí, corrigida, ¿no? Entonces, en lo posible. Entonces, bueno, empezar a decir que la pregunta específica que haces es interesante porque se toma de la ciencia ficción, básicamente. Sé que la ciencia ficción es como un grano, un grano en la nariz de la ciencia, ¿no? Últimamente, más que todo la ciencia intencionalista, que lo importante para ellos es definir qué es para poseerlo, ¿no? Entonces, la idea de hiperstición viene de la ciencia ficción, como he dicho, y sobre todo de un filósofo iraní que se llama Neganastani, que es un profesor de donde estoy estudiando en el New Center, en el nuevo Centro de Arte e Investigación. Y se refiere a un fenómeno que pasa en la Internet ahora, que no se había dado antes, incluso con la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción antes daba como unos atisbos de futuro, o sea, lo que mola, digamos, lo más interesante de incluso de estos cursos es poder ver las posibilidades de los posibles futuros, ¿no? No solo la probabilística, sino
esa especie de futurología que llaman negativamente, ¿no? Entonces lo que pasa con las supersticiones era que habían unas personas que, o se ha dado el fenómeno que algunas personas podían predecir casi el futuro, precisamente porque utilizaban la herramienta de la inteligencia artificial y empezaban a hacer unos posts que iba diciendo que iba a suceder. Efectivamente pasaban las cosas, pasaban las cosas. La idea de hipersticiones viene de hiper y superstición, es una mezcla de ambas. Eso también es interesante decirlo, además, bueno, porque la idea con que se trabaja en el arte, no arte, no arte con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas relativamente no, novedosas y tales, es precisamente luchar como contra los convencionalismos. Si, por ejemplo, tenemos necesariamente ciertas palabras, terminología, ¿no? Que además que se usan constantemente, ¿no? Son como tópicos y se usan la palabra ciencia, la palabra inteligencia, entonces, en fin, y en general, ¿no? Entonces, lo interesante también de de la ciencia ficción es que se ha vuelto un poco más elaborada, o sea, no es solamente futurología, sino que realmente está operando ya como unas cuestiones más complejas, porque ya incorpora también la ciencia y la interdisciplinaridad. Y además que trae unas maneras de pensar no intencionales, como digo yo, como se dice en palabras de Husserl, y nuevos conceptos, totalmente nuevos, que uno dice, pues que no habían antes, ¿no? Como por ejemplo ahora estamos presenciando experiencia que no habíamos tenido antes, ¿no? Que es por ejemplo una inteligencia artificial que está grabando la película. Entonces, asimismo los conceptos, ¿no? Y esta idea de diseñar futuros, por ejemplo, que tienen muchos actuales artistas, creadores con la tecnología, también presenta cuestiones ideológicas, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado. Entonces, así digamos, soy de la, de la tanda de estudiantes, aunque ya no tengo más edad, pero no, hay muchos jóvenes ahí que están tratando con, con las supersticiones y generar ficciones, como es la investigación como ficción, digámoslo así. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, bueno, solamente acotar y tal vez repetir, ¿y esto qué relación tiene con el humano 3.0 basado en inteligencia artificial? Vale. La idea de Humano 3.0 lo había colocado más que todo para no decir, por ejemplo, palabras como bioética o como eh, eh, ge- genética eh, aplicada al cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que se tendría que ver allí, ¿no? O sea, em, digamos, es que por un lado tengo esa cuestión de que podría, digamos, hacer una especie de historiografía de todo este tipo de cosas que estamos tratando, pero como estamos hablando en una charla, no creo que sea necesario, además que la inteligencia artificial puede hacerla por nosotros. Cada uno puede coger su móvil y decir, bueno, historia de la inteligencia artificial, ya está, ¿no? Pero bueno, entonces era como una especie de idea para hacer referencia a softwares y, y aplicaciones y tecnología que se utiliza para el mejoramiento del ser humano, ¿no? Porque básicamente es el mito del mejoramiento humano está implícito en la idea de la transformación de la inteligencia artificial ahora para, para hacer, para, para aplicarla más que todo al ser humano y no tanto al revés, ¿no? Que la idea, digamos, para sentar base lo que estoy diciendo, para tratar de ser un poco más claro, que no tiendo a hacerlo porque precisamente por cuestiones de behaviorismo,
pero diría que la inteligencia, el tema de la inteligencia artificial viene precisamente a nivel histórico, como es sabido, no del conductismo, que es lo que se le antepone, sino del cognitivismo. O sea, en los años 50, cuando aparece la inteligencia artificial, John McCarthy o todos estos que inventan, digamos, el concepto y la idea de inteligencia artificial, eh, que además es un asunto de transhumanismo, etcétera. Esta gente pues trabaja la inteligencia de una manera, digámoslo así, que, digamos, quería agarrar la parte histórica, pero no lo sé si deba sencillamente dejar más bien que fluyan las preguntas también. Pero el Human 3.0 es básicamente eso, ¿no? Como tratar el tema del transhumanismo de una manera crítica. Porque normalmente en mi trabajo artístico lo que hago es siempre hacer como una especie de subversiones. No soy como de realmente aplicármele. Aparentemente, si, digamos, si se trabaja con la inteligencia artificial y las herramientas de imágenes generativas, estás reproduciendo imágenes. Eh, Casi que a un nivel clásico estás haciendo imágenes formales del mundo, ¿no? Representaciones. Pero realmente no. Eso es lo que quería también tratar con la idea del no arte el no arte, ¿no? O sea, es, empezar a ver las cosas desde otras ideas menos convencionales, dejar las ideas que, 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 digamos, antes nos traían a la idea de, no lo digo como para enseñar, ¿no? Lo digo porque la mayoría de gente dice esto, ¿no? Hoy en día todo el mundo es artista, básicamente. Hoy en día todo el mundo es artista. Eh, Todo el mundo tiene la capacidad de coger. Hay mucha gente que incluso cuando ponen en sus blogs o en sus tiendas, no artist. O sea, de una ya lo aplican, a pesar de que lo que están haciendo es una imagen digital artística. Es un arte que no es artístico. Entonces es eso, básicamente relacionar la parte del transhumanismo con crítica, no aplicar simplemente el transhumanismo, sino criticarlo y enlazarlo con la idea del no arte, con la idea de que hay personas que no tienen formación artística, sin embargo, están haciendo producción estética, creativa y, y de eso se trata más o menos el taller, que si hay personas que están interesadas en hacer esto, porque están aquí y quieren hacer algo creativo, pues están las puertas abiertas y la inteligencia artificial tenemos más de 71 herramientas diferentes y ahora mismo sale el chat, el GPT-4 que, que viene también a ser incluso también democrático. Creo que ahora no cobran. Entonces se está abriendo la posibilidad que muchas personas se sumen a esta idea de crear em, eh, en la práctica, ¿no? En la práctica arte. Sí, en realidad decimos comúnmente que es gratis o gratuito, pero también se trata de un trabajo colaborativo, porque la inteligencia artificial igualmente necesita que nos convirtamos en proveedores de datos. Entonces, realmente estamos haciendo un trabajo colaborativo, no es gratuito. Nos convertimos de pronto en obreros de datos, subiendo datos a la inteligencia artificial o a esta gran acumulación de información y ya desde esa perspectiva no resulta que estamos usando una herramienta gratuitamente, simplemente estamos intercambiando eh, energía, información, bueno, tal como lo haría cualquiera de los organismos vivos. El, y el otro comentario que quería hacerte sobre el no arte, te quería preguntar si esto tal vez no se trata de una, por decirlo en términos muy generales, de un tipo de investigación como negativo, o sea, estos conceptos tan grandes como puede ser arte, política, no sé, hay un punto que la investigación empieza a ser, bueno, ¿qué no es el arte? ¿Qué no es la política? Mi pregunta es si el no arte viene por este camino, tal vez
con unas disputas más antiguas como si se es artista o se es diseñador o si el usar inteligencia artificial significa que el arte lo hace el dispositivo y no lo hace el ser humano, o que el dispositivo es más eficaz y más importante que la intervención humana. Sí, muy interesante tus preguntas. Haces dos preguntas complejas y sin embargo, y entramos a una parte crítica, ¿no? De la crítica casi filosófica. Entonces, a veces yo entro a esta realidad porque es básicamente como el arte neoconceptual o conceptual de tradición se era, ¿no? Sale de la pintura y se vuelve muy crítico. Oye, sin embargo, después llega como un arte que es como realista, realidad, para, para hablar de la experiencia que le toca a uno vivir y ser menos elitista, digámoslo así, ¿no? Y, sin embargo, después regresa, o sea, este tipo de arte que se está haciendo ahora con la IA es básicamente neoconceptual, de alguna manera, porque no se sabe realmente también es neoconceptual en el sentido de que puedes coger una imagen y sin embargo puedes crear un mundo. Entonces, al crear un mundo, estás haciendo una autorreflexión, de hecho, también. Estás haciendo muchas operaciones estéticas que la ciencia, por ejemplo, no trata. Sé que el manejo de este tipo de ideas como bloque serían también ideas convencionales, que son las que nos tienen así, como dicen los pensadores. Pero no es eso, ¿no? Digamos, cuando uno dice neoconceptual, ¿no? Cuando dice neodigital, ¿no? También se está volviendo como la idea clásica de lo neo, ¿no? ¿No? Igualmente, como tú dices, ¿no? El no arte es algo ahí negativo. El arte. Pero la cuestión allí no es eso, ¿no? La idea es que si tratásemos con el tema convencional, pues sí, podríamos hablar de todo eso, pero estas ideas que se están haciendo ahora no se enlazan con ninguna tradición. En ese sentido son neo, porque son como una pretensión, como le llaman ahora, metamoderno. Y hay una crítica aquí en estas ideas a lo metamoderno. Entonces ahí sí podemos entrar a la crítica. Pero como te digo, la idea de todas estas cosas también es de los nuevos modernismos, digámoslo así otra vez, que es además un concepto de la Casa de la Cultura del Mundo hace unos años, que hay se crean diferentes modernidades en diferentes lugares, que ya no es la modernidad eurocentrista, como decían antes, entonces, ¿qué pasa? Eh, es la posibilidad de que se está popularizando el arte. O sea, las personas normales, con y corriente, producen arte y básicamente cuando se dice no arte es en el sentido de que no se quiere ser común, salir de esa cuestión. Hablo en términos sencillos, no hablo en términos ahora críticos, sino en sencillos, ¿no? Lo que diría cualquier persona relativamente que ve el mundo real. Entonces, ¿no? Esto hay cosas que a veces nos aprisionan en unos estándares, entonces hay que buscar salidas, entonces es básicamente lo que se hace. Y, ¿Y por qué se acepta, digamos, estas nuevas modernidades? Básicamente, que anteriormente el arte contemporáneo, por ejemplo, que llama arte contemporáneo, eh, no aceptaba, de hecho, la cuestión de decir, bueno, este es arte este es arte popular, este es arte, pero hoy en día casi no. O sea, ya, porque como te digo, pues se abre el camino a que todos somos, si queremos, tenemos una parte de la estética que hay que, eh, digamos, desarrollar sencillamente, ¿no? Todos tenemos la posibilidad, la habilidad y si queremos, de desarrollar en estos cursos, por ejemplo, es una oportunidad y tales, ¿no? O sea, cómo se puede compaginar lo más intelectual, pero también, digamos, intelectual que llamaban antes, que también con la vida sencilla y normal, ¿no? De manera sensual casi.
O sea, yo tomo la IA la tomo yo y no de manera casi poética o muy artística, ¿no? En ese sentido es no arte, sino a nivel sensual. O sea, hay una visualidad, hay una cosa que sí, que la visualidad tiene una tradición, la fotografía, la crítica que hay atrás de la imagen, pero a la larga con la IA estamos viviendo otras experiencias que no se tenían antes. Entonces hay que vivirlas también. Hay que aceptar un poquito lo que nos puede tocar a nivel sensible. Sí, justamente como esta investigación que hacemos en la academia, que tiene que ver mucho con la tecnología, también los sentidos. Y cuando hablaba sobre negatividad o lo negativo, no lo decía como lo decimos coloquialmente, o sea, hablaba en el sentido que también es como de cierta manera, una vuelta al esencialismo. Y esto comentábamos sobre quiénes podían asistir al taller y cómo te interesaba más dar un sentido de creador a estas personas que asistieran al taller que entrar en un debate sobre arte, no arte, artesano. No sé, diseñador, o sea, todas estas categorías que se ha pasado mucho tiempo tratando de delimitar y que ahora sencillamente no tienen más sentido. Sí, muy bien. Eso me parece, concuerdo con ello, ¿no? Concuerdo, sí, sí. La cosa es que hoy en día tenemos unos aspectos que se pueden criticar también y el arte también sirve para criticar. De hecho, digamos, el arte de la imaginación, el arte imaginativo de tradición es crítico. Aunque se diga que todo, que pensar ya es crítico. Eh, pero me refiero al hecho de que cómo se, se crea la lógica de la inteligencia artificial, sabemos que es la mímesis de la inteligencia humana. Es decir, básicamente la inteligencia artificial se define como una inteligencia que pueda pasar el test de Turing, que pueda ser casi un humano. Entonces, allí es donde está un poco el quid también de la cuestión, que es humano y todo esto, ¿no? Entonces, la ciencia empieza a chocarse también con estas perspectivas intuitivas y empieza a tener que mezclarse con hacer interdisciplinariedad para poder coger conocimientos también de tipo estético, emocional, sensual. Y ahí es donde hay como una especie de confrontación entre el conductismo y el cognitivismo. ¿Por qué digo todo esto? Vuelvo a ser muy complejo ahí, pero lo que quiero decir es que normalmente las ciencias, hasta ahora, las ciencias en general, que son las que tienen el rango más de estatus nociológico superior, y las artes tienen un estatus muy inferior, era decir el que tenemos, bueno, es la tendencia natural a clasificar las cosas. Es decir, siempre está arraigado en nuestra mente y en el uso del lenguaje, como la mente tiene es hábil reconociendo patrones en la naturaleza, ¿sí? Por decirlo así, encontrar un significado donde no existe, como cuando hablamos de la pareidolia, que es cuando esa cuestión de que uno ve caras en todas partes, ¿no? No sé, un edificio y ve como una boca y dos ojos, entonces es como, pero ahí no hay una cara, pero uno la ve, o en las nubes, o en esas cosas. Entonces esa habilidad nos permite de alguna forma también usando nombres, podernos relacionar y definir las cosas. Así nombramos a los animales, a las plantas, a las especies, a las cosas para diferenciarlas de otras cosas, como lo haríamos con cualquier objeto real. Así trabaja la ciencia, digámoslo así. Entonces, de hecho, este taller se plantea como criaturas, como en el fondo está la idea de especies, criaturas maravillosas, ¿no? Hay una idea de especie, por eso hablaba de transhumanismo.
Y me refiero a que cuando la ciencia está empezando a dejar, digamos, ese método científico clásico de tener que siempre interactuar con palabras simplemente o definiciones convencionales, como decía antes, convencionales, entonces empieza a ver que hay otras maneras de conocerse, hay otras maneras tenemos solo este método científico, pero ellos ahora, en este momento, por ejemplo, cuando se hablan de las ballenas, los científicos todavía no saben específicamente para qué son el sonido de las ballenas, el canto de las ballenas. Entonces, se confrontan con un poco de cosas que a la larga, o mucho tipo de conocimiento que no es, digamos, el intencional, sino que empiezan a darle importancia a todo lo fenomenológico, al deseo, a la fantasía débil, que llaman, o también todo ese tipo de expresiones que, es decir, la ciencia no aceptaba, ¿no? Anteriormente no aceptaba, porque, digamos, ahora mismo yo hablo cosas muy, como le dicen a esto, de filosofía espontánea, eh, sin un arraigo, digamos, lógico a una cosa específica, digamos, de histórica, ¿no? A la verdad, ¿no? Científica o a un facto, sino que, sino que se empieza a manejar más una cuestión de fantasía débil, de pensamientos profundos hacia la persona, porque se está volviendo a redefinir qué es ser humano en el que es inteligencia humana. Y a raíz de eso también, ¿no? Separándose de lo humano, también que hay otras inteligencias solamente. Entonces, el tema de la inteligencia artificial implica la idea de inteligencias en muchos ámbitos, inteligencia vegetal, inteligencia animal, inteligencia humana, diferentes, etcétera. Entonces, es muy interesante pensar que hay unos digamos, pensamientos diferentes a los convencionales, simplemente para decirlo muy sencillamente, finalmente. No Sí, sé si me estoy sí, esparciendo. ¿Eh? sí, en cierto sentido sería como la inteligencia artificial sería una síntesis de todas estas inteligencias y lo que sabemos sobre inteligencia. Bueno, ahora estamos como, creo, mitad de la conversación y yo quería invitar a que cualquiera que quiera hacer una pregunta, simplemente, o sea, active el micrófono y la haga sobre lo que hemos hablado hasta el momento, porque ya la segunda parte me gustaría dedicarlo a ver como detalles sobre el taller y bueno, eh, a quien le gustaría hacer alguna pregunta, la puede poner en el chat y yo la leo también. Eh, bueno, creo que no hay pregunta. Miriam, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, pero creo que también Augusto, ¿no? Ah, ok. Sí, pues Entonces sí, sí. yo voy a esperar Adelante, por adelante. después. Bueno, empezamos con Augusto entonces. Entonces, no, es que me ha parecido así el discurso que tiene que ver, y por lo que ha comentado nada más empezar, con la fenomenología de Husserl, ¿sí? Es decir, cómo interpretamos, cómo la conciencia interpreta eh, cómo recibe la información y la interpreta un poco. Para centrarme un poco porque es complicado. Tiene un cierto soporte, ¿no? Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, Bueno, habría varias maneras de hablar sobre esto. Podría ser un poco más complejo, si queréis, aunque ya mismo soy muy complejo, pero a veces soy disperso y tales, ¿no? No sé. Pero bueno, hablando específicamente de la fenomenología de Husserl, eh, yo creo que este interés, digamos, de las nuevas ciencias, incluso de la creación del cerebro cósmico, había un taller en el que fuimos y allí estaba Juliana, Mentes Cósmicas.
siempre se hace referencia de manera materialista a una crítica a eso, porque básicamente el pensamiento que se está construyendo ahora es el mito de la mente y el mito de que la mente también sea un universo y a la vez de que la mente, digamos, sea signos lógicos que ejecutan operaciones, ejecutan habilidades, es decir, una inteligencia así que artificial. En ese sentido, pues no compensa para muchos pensadores actuales, naturalmente, porque la inteligencia artificial, bueno, se le ven muchos errores, está en pañales y para llegar a... Sabemos que hay dos problemas que se plantean dentro de las ciencias duras de la tecnología, que son la ciencia ficción, o sea, hay una parte que es la ciencia y otro que es, digamos, ideológico, según eso, lo cual no lo creo, no creo que sea ideológico. Y la otra parte que es la parte técnica, la parte meramente transhumanista. Entonces, estos dos aspectos como que se tocan, digámoslo así. Eh, por un lado, hay la ciencia ficción ha promovido la idea del apocalipsismo, que algún día el ser humano va a ser destruido por las máquinas y la inteligencia artificial. Y por otro lado, los otros también prácticamente dirían lo mismo, pero unos proponen el mejoramiento del ser humano para poder afrontar esa posible acabose del mundo, ¿no? Entonces, para eso se utilizan diferentes técnicas de biotecnología, se están incorporando y también transformación genética en seres humanos que se están a ir adoptando, la clonación también, etcétera. Y esta idea de inmortalidad, que es relacionada incluso con el cosmismo ruso, con la idea del common task, el, la tarea común, que es hacer que el mundo que el planeta sea uno solo, que no sea dividido en naciones, lo cual pues tiene muchas críticas sobre la idea que puede ser algo utópico, pero se está viendo que se está haciendo más real. En el caso de la idea de la ficción, ya había comentado de que la ficción ahora se ha vuelto más superficial, por lo tanto, se empieza a conseguir verdades más concretas hacia el futuro, a pensar en los posibles futuros que antes, porque antes era más imaginativo y llegaron a conclusiones más o menos reales a lo que está sucediendo hoy, pero no tan objetivas, ¿no? Claro. Eh, Porque la idea de la ficción prácticamente no es precisamente crear objetividades. Eh, Ahora, entonces, en ese marco de conflicto, digamos, ideológico-científico, eh, hay otras instituciones nacionales, transnacionales, que están en conversación, en discusión con esto. Ahí entra la fenomenología de Husserl en todos estos campos, porque hay unos aspectos del conocimiento que no se habían tocado, del conocimiento, porque la inteligencia artificial necesita ser ahora intuitiva, necesita ser más, eh, para llegar a ser más humana, etcétera. Entonces, ¿qué es el ser humano? Es la pregunta, y cómo funciona. Si tú estás conduciendo un coche, un auto, a veces paras en una cebra y ves pasar una persona para ver si esa persona es alguien atractivo, digámoslo así, y te produce algo sensual, puede ser más importante que la factura de la luz que la tienes en la mente. O sea, qué es lo que hace el estatus de la lógica concreta y real más importante que las sensaciones personales, ¿no? Esa es la pregunta. Si realmente el ser humano no es simplemente lógica o inductista o de todo este tipo de inteligencias, sino que también tiene un aspecto mucho más, digamos, que llaman incluso complejo. Entonces, para decirlo en unas palabras que yo había escrito alguna vez, yo había, de manera un poco más descriptiva,
sería entonces que sería para hablar de esto de la fenomenología de Husserl, ¿no? Es una especie de, es la crítica al fantasmata del objeto y a los mecanismos de habituación con una apariencia de sistematicidad desprovista de justificación misma. Son restituciones institucionalizadas de una forma de lógica teleológica previa del ego trascendental, enmascarada en una supuesta objetividad semiótica. Esa sería la idea. Es un poco complejo lo que estoy diciendo porque no lo puedo decir de otra manera ahora mismo, pero lo había explicado ya anteriormente. Es simplemente que eh, las lógicas como la ciencia o las lógicas que están relacionadas, materialistas, que están relacionadas con la tradición de los estatus de conocimiento más elevados, están de alguna forma teniendo anclados en una especie de objetividad semiótica, restituciones institucionalizadas y el fantasmata y el que habla José y la idea de conciencia estaría pegada a las sensaciones físicas, cuando realmente una parte del ser humano es imaginación, es fantasía, es otra cosa. Entonces, ahora se están haciendo muchos trabajos interdisciplinarios para mezclar un poco también la parte fenomenológica, digámoslo así, con el arte, con todo esto que no se había tomado antes. Y por eso es la importancia, digamos así, de la fenomenología de Husserl. Contesta Es tu que no sé pregunta, si está, Augusto. no sé. Sí, ya os dejo. Que es interesante porque no sé, hace unos meses yo estuve en una charla, me parece que es de la Universidad Autónoma, y lo que están introduciendo en inteligencia artificial y robótica son el sentido de la ética y de las emociones. Es decir, están fundiendo o fusionando la conversación que estamos teniendo. De hecho, al revés. Es decir, es la inteligencia artificial donde introducen este tipo. Y es interesante la forma, porque al final casi es lógica. Pero bueno, habrá tiempo de discutirlo. Muy interesante. Bueno, os dejo. Miriam, ¿querías hacer Eh, otra pregunta? Perdón, Juliana. Sí, muchas gracias por dejarme escuchar y perdona, mi español es muy precario, pero quiero preguntar algo sobre el contexto de cómo los dos, Juliana y también Juan, se entienden el contexto de non-arte, porque lo pregunto porque entiendo que hay una tendencia en el arte contemporáneo y en el discurso sobre el arte contemporáneo a politizarlo todo, ¿no? Por ejemplo, pero creo que en realidad se trata más bien de estetizar todos los ámbitos, porque ya hay una estetización, hay digamos, una estetización del protest, aesthetics of protest, aesthetics de resistencia y de todo. Y en realidad, esta gran diferencia que hablaban, por ejemplo, en el arte clásico y en el arte contemporáneo, es que el arte contemporáneo, como no requiere ninguna formación explícita, que no significa que por eso no es arte, ¿no? Y entonces eso es por así decirlo, la consecuencia de aquello por lo luchaban los vanguardistas, por ejemplo, em, era como nosotros hacemos arte como auténtico, inculto y todo eso, pero en realidad todos los vanguardistas conocidos habían tenido una formación, ¿no? Entonces era como falso. They were saying like, oh yeah, we are making this uneducated art. Y en este era como una liberación que está relacionado, creo, con esta idea que ya todo es como non-arte, pero lo veo más bien que ahora es una estetización de todo, porque lo que está pasando también con la artificial intelligence y con cualquier cosa es que hay una responsabilidad de las artistas y qué hace un artista contemporáneo? Posicionarse. ¿Y cómo funciona ese posicionamiento? Una estetización, ¿no? Como crear una posición con o sin imágenes, da igual, para justificar un discurso cualquiera
pero ese es un proceso que es realmente un proceso estético, podríamos decir, creo yo. Entonces, me interesa entenderlo más específico, cómo vosotras entienden esta idea de non-arte. No sé Juliana, si me explico. ¿quieres empezar tú? ¿Empezar yo? Bueno, estas son como las preguntas de Miriam, que siempre son muy difíciles de contestar. Creo que está en un debate ahora. De hecho, esto a mí recientemente fue introducido estas nociones de no arte con Juan, pero lo que conozco es la tradición que tiene la noción de no arte. Y bueno, en el caso de la estetización o la politización, yo creo que es difícil, como a cualquiera de los fenómenos que estemos acercándonos para investigar, quitar cualquiera de las dimensiones. Siempre va a haber una dimensión estética, siempre va a haber una dimensión política, y por ahí cada dimensión que tú vayas descubriendo como tu matiz para investigar, las gafas que te pones para ver el fenómeno. O sea, ya es lo que estamos hablando sobre estos temas de fenomenología, de tecnología, de cultura. O sea, todo esto va a influir en la manera que nos acerquemos al fenómeno. No tengo una respuesta concluyente. Creo que la, o sea, no, ningún fenómeno va a perder sus dimensiones políticas o estéticas, ya sea como te acerques. Claro que, o sea, cambiar el orden de los términos obviamente también te hace pensar de manera diferente los fenómenos. Si realmente se trata de una estetización de cada una de las áreas de la vida humana, te hace pensar muy diferente que cuando miras la realidad pensando que lo que se está haciendo es politizando cada área de la vida humana. Creo que al final son diferentes perspectivas y que en cierto sentido, o sea, este es como la investigación, ¿no? Esta investigación que decía antes, adelantaba antes, que es una especie de vuelta al esencialismo, que no es arte, que no es político. Casualmente fue el ejemplo que puse anteriormente. Sí, el tema el asunto del no arte se me ocurrió por voy a decirlo así sencillamente, por una serie de televisión argentina de la hija de Cerati, que es un rockero muy conocido. Y ella pues trabaja esto de un poco, lo dice diferente, pero yo lo aplicaba como la idea del no arte. A la larga es arte, es un no arte que es arte. Eh, Porque normalmente las modernidades funcionan así, ¿no? O sea, se oponen a, es una rebelión siempre. Y hay una referencia directa al arte cuando dices no arte. Exacto, porque es que se maneja una premisa estética que también es de Teodoro Adorno, porque la idea de la negatividad en el arte se la maneja Teodoro Adorno con la idea de la absoluta negatividad y sabemos que él se anuncia como el último filósofo. Entonces, la idea de la absoluta negatividad. Pero bueno, la cuestión allí es que pensaba simplemente que la idea del no arte, con esta serie que me veía de, referente a cosas, a artistas que hacen cosas muy extravagantes, digámoslo así, que van en contra de lo que es común, se salen de lo común y en ese sentido hay una fascinación, digamos así, por lo que no se podría casi incluso decir que sean arte, sino que son una cosa sencillamente diferente y que todavía no se puede catalogar o clasificar. Es un problema para la ciencia inductiva, deductiva o sintética, las identidades sustancialistas típicas de un materialismo o del idealismo más recalcitrante, ¿no? Que referencia todo a
en el sentido de que todo es como una especie de logorrea inductiva también, porque dicen, bueno, eh, todas las personas deberían leer Fausto, el Fausto de Goethe, todas las personas deberían leer la literatura para tener eso es un intelectual, digamos, para un idealista. Pero, pero vamos a ver lo que decía Miriam, ¿no? Hay personas que no han tenido una formación artística y se expresan también. Es lo mismo que la misma ciencia planteaba a nivel artístico, a pesar de que era la ciencia. ¿Cómo sería si una inteligencia alienígena llegara al planeta Tierra y tendríamos que explicarles o decirles algo? Si no tiene el mismo lenguaje, si no tiene... ¿Cómo le explicarías una obra de arte también? ¿Cómo puedes pensar que todo es antropomórfico? Si el sabemos que la ciencia es antropomórfica por naturaleza, la inteligencia artificial se hace pero hay un punto en que tendríamos que plantear una especie de lo que llaman el Anthropocene Project, ¿no? El Antropoceno, hay un punto en que no todo es antropomórfico. Hay un punto en que si vamos a ver el universo no hay más humanos o humanoides que puedan, todo tiene que ser humanizado, todo tiene que ser entonces, también es un no arte en el sentido de que es un arte, en algunos casos, que no es para los humanos, que no es para la tradición, por un Y lado. hay una política de lo cósmico, o sea, donde los vegetales, lo inerte, también serían actores de la política, aunque la política se ha considerado tradicionalmente como una actividad humana. Esto es una extensión y también como una provocación que hace el transhumanismo. Correcto. Y por De- otro lado, ahora, perdona. no, decía que también en ese sentido, y de la belleza y del arte, ¿eh? Eso Ginás, Rodolfo Ginás, habla mucho de esto. Sí, bueno, es Va más cierto, allá de la idea humana. Es inter- la belleza. No lo la sabemos, sí, belleza. el conocimiento, Y es el decir, arte, ¿eh? La saber belleza qué y es el arte, bello, qué es bello para no un solo la alienígena. belleza. ¿Mm? Bueno, quería decir que no entendí muy bien la pregunta y si alguien me quiere ayudar por la cuestión de la belleza se trabaja en el arte incluso en la estética desde Kant, que era la estética clásica. Después ya llega una estética que rebate esa estética, sería una estética moderna, que sería como en contra de la belleza, en contra de todo, porque hay un arte que es feo y se considera arte, o los nazis cuando no les gustaba cierto tipo de arte, le decían en arte de Kunst, ¿no? El arte degenerado. Creo que se llama así, Miriam, no sé cómo se dice exactamente el arte generado porque no cumplía unos cánones de belleza, ¿no? Y después ya cuando los nazis desaparecen del panorama, entonces este arte se vuelve importante, es la belleza nueva, o sea, y así, ¿no? La belleza es una cuestión relativa porque pues lo que es bello para mí puede ser que no es bello para ti, ¿no? O para otras personas. Entonces es muy relativo el tema de la belleza. O Eh, para otra especie, u otra raza, o lo que sea, ¿no? Otra inteligencia. O para la inteligencia animal, por ejemplo, porque ahora se está viendo que hay animales que sí tienen autoconciencia, es decir, autoconciencia de que existen. Anteriormente se creía que no, los animales no tenían, no, eran brutos o no sé, no, también perciben belleza, perciben cosas, pero que es bello para ellos. Y si se puede interactuar con animales, con la inteligencia animal. Eso es un aspecto también importante ahí del no arte, en el sentido de un arte digamos, hay artistas, un artista argentino, no recuerdo el nombre ahora, que se viste de foca, ¿no? Se viste de foca para poder salvar un poco a las focas, porque la población de las focas a nivel porque los humanos las matan, entonces las focas pequeñas quedan huérfanas y se mueren muy rápido por la falta de afectos, etcétera. Entonces, el artista se transforma en una especie de foca, pero para eso tiene que rebajar su nivel del ritmo cardíaco a un nivel muy bajo
para poder conseguir y consigue realmente que las focas se acerquen a él y se pueda transformar el medio ambiente sostenible, porque ahora ya las focas no se están muriendo, sencillamente. Entonces la ciencia empieza a aplicar estas cosas y dice, bueno, aquí hay un punto que no lo teníamos nosotros controlado, ¿no? Esto es una cosa y cuando vas a hablar con el artista, ¿cuál es su móvil? ¿Cuál es su interés? Y él decía que lo interesante para él siempre había querido ser, que es el querer ser. Él siempre tenía eso. Tiene una cafetería en la universidad que es sobre heavy metal. Toda la cafetería tiene que ver con heavy metal porque él siempre quería ser un metalero. Siempre quería ser. Entonces, era un asunto sobre querer ser. La ciencia ya está aplicando estos conceptos estéticos a la ciencia de manera interdisciplinaria, porque como hablamos con el tema de la fenomenología de Husserl, ¿no? La importancia que tiene salir un poco de los convencionalismos. Y por eso también la idea de no arte es salirse del convencionalismo de arte, o sea, a nivel incluso de toda la tradición, incluso con el arte contemporáneo. Eh, tú- porque el arte contemporáneo también se convirtió como una cuestión muy fija, que no sé, que tiene tela, como dicen, y, porque el arte se había vuelto rehén de ideologías, básicamente. Es un rehén de ideologías dominantes entonces, como del mercado, de todo esto, o sea, todo se puede vender, se vende una banana, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Es la pregunta, y no por el lado del significado, como digo, sino desde el punto de vista más sensual, eh, para abrirse un poco vórtices a otras maneras de ser ontológicas, de pensar, de expresarse, y en eso puede abrirse también a las personas comunes y corrientes, como decía Miriam. Cualquier persona podría hacer este curso y practicar su lado artístico sin ningún problema, sin necesidad de tener conocimientos previos. Pues voy a aprovechar esta última parte para preguntar, o sea, tomar una pregunta más y luego en los últimos minutos hablar sobre el taller. Em, Creo que no hay otra pregunta. Entonces, Juan, el taller va a basar va a ser una clase virtual. Em, ¿Cómo se van a unir? ¿Cuáles son los temas que propone? ¿Cuál sería la frecuencia? Vale, entonces el taller es una especie de taller práctico. Básicamente es más bien práctico. A pesar de que aquí hemos hablado de cosas muy filosóficas y tales, pero realmente se trata de darle protagonismo a los que trabajen en el taller, ¿no? Que puedan desarrollar su propio interior, digámoslo así, y puedan desarrollar sus proyectos, un acompañamiento de sus proyectos, si se quiere, ¿no? Ayudarles a, a desarrollar, a estar en sí mismos también. El taller centro se llama Criaturas Maravillosas porque uno de los aspectos, como ya hemos tratado aquí con mucho, es la idea de cómo con los herramientas de procesamiento de imágenes y generación de imágenes, puedes transformar la parte visual formal de individuos humanoides y transformarlos a tu, a tu bola, a lo que tú quieras. Entonces, esto como se sabe, ¿no? Se puede hacer con la inteligencia artificial. Entonces, básicamente eh, es hacer una especie de entrenamiento con el bot, con el chat, para que el chat te vaya entendiendo y así poco a poco tú vayas creando lo que tú quieras. Básicamente la idea, ¿no? Acom- aco- em, Haciendo el uso de diferentes plataformas como lo son Leonardo, Midjourney, Canvas, Bing, Chat GPT-4 que está ahora. Como he dicho antes, hay 71 programas, servicios basados en la inteligencia artificial y un arsenal de la Web3
No hemos hablado de la Web3, pero es un punto importante también a favor de la descentralización del arte y de que ya no es eh, hacer arte para aplicar a un pez gordo. El pez gordo dice quién se queda y los demás se van, sino que es una manera diferente de introducir arte en diferentes contextos, en comunidades, en colectivos. Y también practico este taller, como venía diciendo, con las aplicaciones móviles y los videojuegos. Entonces es básicamente una propuesta para usar herramientas prácticas de generar prompts sencillos, sencillamente he dicho, perdón, que no es sencillo totalmente, pero se dan unos trucos muy sencillos, ¿no? Para generar los prompts. Hoy en día tenemos muchas ayudas y generar, digamos, la propuesta que la persona más o menos se imagine, digamos, se imagine. Y no sé si he dicho algo allí. Si quiere, puedo hablar de las partes técnicas o de alguna otra cosa, o no sé. Sí, o sea, faltaría decir que son 8 encuentros, ¿verdad? No sé. Y bueno, también, aunque, o sea, todo hay ejercicios prácticos, también hay discusiones y conversaciones. Sí, Entonces, vamos a tener entonces dos encuentros cada semana. Sería solamente como para resumirlo un poco. Y 5 horas a la semana, básicamente, dividida en 2 y media. Y el día de clase, digamos, sería una duración de 2 horas y media, una hora media hora de solo práctica, 2 horas sí como de intercambio y de estos conocimientos, porque también estas cosas, también muchas personas que asisten a estos talleres ya traen conocimientos. Ya traen conocimientos, entonces es también a veces una especie de intercambio, ¿no? De conversación y de, bueno, ¿cómo quiero hacer esto? Yo ya he hecho esto, le he achargado un poco a esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, y la otra parte de práctica para, para que puede ser también extendida a las redes sociales, porque podemos tener un Discord, un grupo o un WhatsApp, ahí lo vamos viendo, para que si alguien quiere desarrollar su proyecto, pues lo podamos ir hablando, lo vamos hablando espontáneamente, ¿no? Entonces es eso, esa sería dos veces a la semana, 2 semanas, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Semanas. Y ya está, es sencillo, es simple, no es muy intensivo tampoco. Perdón, muy intenso. Intensivo puede serlo, pero no es intenso. sí, es como una especie de introducción a este mundo y por supuesto cada cual puede avanzar según la cantidad de energía y tiempo individual que eh, entregue a su proyecto. Pero bueno, en el caso con Juan tendrían como asesoría, acceso a bibliografía, a su experiencia también como creador, que no es poca, hay que decir. Y también, bueno, ya vemos que Juan es como artista y pensador y bueno, se puede ampliar el proyecto en muchas dimensiones. Lo otro que habría que decir es que, bueno, no hay requisitos previos para asistir al taller. Lo más importante es que tengas curiosidad e interés por crear y, y bueno, que pueden hacerlo contactando directamente a Juan, las redes sociales de Radiodeca, las mías, las ponemos en la descripción del video y bueno, la intención es que, bueno, a Juan le interesa como democratizar lo más posible y que puedan participar la mayor cantidad de personas. Sí, es también interesante decir que la idea también sería hacer un proyecto final, que cada uno tenga un proyecto final específico no es intencional para decir, bueno, ha aprovechado utilitaristamente sino simplemente para también una manera de compartir creación, ¿no? Creaciones en un proyecto final que se pueden utilizar en múltiples herramientas o una específica. Y, y bueno,
digamos, podemos tener bueno, como metodología, habrían también lecciones grabadas, algunas discusiones que podemos armar entre nosotros, imágenes, material de lectura que va a estar disponible en el Google Classroom. Allí dejaría un poco de información que sea práctica, que sea sencilla, unos tutoriales, algo sencillo. Si alguien quiere algo específico, pues hablamos y decimos, mira, míralo aquí y eso te va a ayudar. No necesitas de que yo te lo diga porque lo vas a entender sencillamente a tu tiempo. Pero sí, habrían demostraciones en vivos utilizando las herramientas de la IA, ¿no? O sea, esto va aquí, utilicemos este prompt, que vamos a hacer este ejercicio, y así cada uno para ir entrenando su propio bot, porque cada uno, el tema del chatbot, como todos lo sabéis, es que tú tienes un bot de una IA y tú te vas relacionando con ella, empezando a producir tus propias imágenes en tu línea si le vas escribiendo determinadas palabras, como que te va entendiendo, te va comprendiendo tu lenguaje, porque hoy en día se están volviendo más intuitivas ya no hay necesidad, por ejemplo, de colocarle 8K a una cosa o decir realista o digamos, claro, sí es necesario. Vamos a hablar de eso en el taller, de tener una estructura de cómo decirle a la IA de manera lógica lo que tú quieres, ¿no? De esa manera va a ser más fácil digamos, para la persona yo digo tú en el sentido de la persona en general, porque sabemos que estos vídeos se pueden grabar para otras personas, pero también el tercero, el literario, ¿no? En fin, en todo caso, quiero decir que podemos hacer también demostraciones, foros y una retroalimentación en las actividades prácticas que se vayan a hacer y ese acceso a recursos adicionales y tutoriales en línea se pueden hacer también. El requisito es simplemente tener una conexión a Internet. En el caso de las plataformas de imágenes generadas, algunas sí son de pago, es la que hay que mirar. Hay unas que son gratis, pero la que más iconográfica hoy en día, el más hito, es la Midjourney, y esa sí vale algo, es relativamente barata. Y hay otras, pero hay otras muchas que no son, que no cuestan. Y también uno de los requisitos es, ¿perdona? Un dispositivo con capacidad de acceder a Google Classroom. Ese es un, un requerimiento, o sea, que puedas entrar a Classroom y tener conocimientos previos no es necesario, sino ni de diseño ni nada de eso, simplemente tener ganas de hacer de practicar o experimentar con la IA. Sí, también sobre esta última parte decíamos un poco en broma y también muy en serio que ahora tenemos como esa responsabilidad de también hablar a la inteligencia artificial porque es una cuestión también de diversidad, ¿no? ¿Quiénes son quienes van a entrenar esta inteligencia? Y entonces también, ya que la inteligencia va a ser el reflejo de nuestra propia inteligencia, también participar en esta construcción de lo que va a ser, cómo va evolucionando la inteligencia artificial. Sí, es eso, es un tema que es muy interesante porque nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad de, de que, de que la IA, de que el algoritmo se genere. Estamos todos, porque digamos, a medida que nosotros vamos creando nuestras propias narrativas visuales, etcétera, también estamos creando nuestras propias realidades del futuro. Es el tema con esto. Entonces, esa es la manera para aprovechar a cambiar el algoritmo, que no sea solamente un algoritmo del típico, no sé, diría una persona blanco, como decían el feminismo de los 60, blanco heterosexual, o porque es lo o ciertas hegemonías, sino también otras posibilidades no fantasmagorías, pero sí fantasías o lo que tú quieras, o modernidades, etcétera, a todo abierto y a todo, ¿no? A todas las posibilidades. Eso lo creamos nosotros, digamos, por eso el taller es muy importante, pues, de alguna manera,
que se pudiera generar una crítica. Por eso hablamos tanto, digamos, tan teóricamente casi o un poco filosóficamente, porque hay implícito aquí crítica y es cómo generar, empezar a generar. Somos pioneros, digamos, todo el mundo ahora puede ser pionero de transformar el algoritmo. Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que quedan muchos temas de discusión. Para eso vamos a tener tiempo en el taller. Y bueno, decir que después pueden dejar, el video va a estar publicado en YouTube de Radiodeca y pueden dejar preguntas, comentarios. Y bueno, ya Juan, yo, cualquiera de los colegas de Radiodeca contestará. Y bueno, que ya pueden empezar a inscribirse en el taller contactando a cualquiera de nosotros por las redes sociales. Y, y bueno, comenzará Evelyn hasta que complete el aforo, ¿no? Sí, así será. Bueno, entonces muchas gracias, Juan, por estar aquí. Pregunto rápidamente si hay alguna otra pregunta, pero lo que ya quedamos nosotros. Y, y de nuevo, gracias por llegar a Radiodeca. Gracias, Miriam, por tu pregunta. Gracias por la Y invitación a este taller. sí, nos seguimos viendo en el taller. Un saludo para todos. Saludos. Chao. Muy Gracias. interesante. Gracias, muchas gracias. Gracias.